Bueno, Juan Pablo Vélez es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Villa María, es becario doctoral de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba, está realizando tareas de investigación sobre soluciones a partir de imágenes espectrales de múltiples plataformas, es referente a nivel nacional e internacional en temas relacionados al uso de información satelital y de SIG y su integración a la maquinaria de producción agropecuaria. Trabaja desde 2007 en INTA Manfredi, haciendo actividades de investigación y extensión, y es coordinador de proyectos nacionales referidos a la agricultura de precisión, y por último es docente en el Instituto de Mario Gulich, en el cual actualmente se encuentra realizando este seminario. Este seminario pretende contar una de las aplicaciones de la geomática a la producción agropecuaria, en particular lo que es relativo a la delimitación de zonas de manejo. Lo dejo en manos de Juan Pablo. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar conectados y escuchar esta presentación, esta pequeña presentación que voy a hablar puntualmente de lo que es delimitación de zonas de manejo. Esta charla pertenece a un bloque de presentaciones en las cuales se tratan diferentes temáticas respecto a la delimitación de zonas en cuanto a qué tecnologías se utilizan, qué procesos estadísticos se utilizan, qué software se pueden usar y análisis económicos de los beneficios del manejo sitio específico de los lotes. ¿Qué es el manejo sitio específico de los lotes o agricultura de precisión? Hay una definición que se está poniendo a punto, para decirlo de alguna manera, colectivamente, en la Asociación Iberoamericana de Agricultura de Precisión, que es, bueno, la define como una estrategia que recoge y procesa y analiza los datos espaciales, individuales, y los combina con otra información para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo a la variabilidad y así mejorar el uso de los recursos y de los insumos, apuntando a la rentabilidad, al incremento de la rentabilidad y a la sostenibilidad de la producción agrícola. Antes de empezar, va a ser un panorama general en Argentina, cómo es el grado de adopción, o medirlo de alguna manera, el grado de adopción de la agricultura de precisión. Se considera que aproximadamente el 20 a 30% de los productores realizan dosificación variable. Esto no está sujeto, por supuesto, a la disposición, a la predisposición de cada uno de los productores de hacerlo o no, sino de las regiones que meriten o no, de los lotes que lo meriten o no. Cuando hablamos de lotes variables, hablamos de lotes en los cuales justifica el uso de estas tecnologías. Si bien la mayor parte de los lotes, la mayoría de los lotes, la mayoría de superficie agrícola argentina presenta variabilidad, bueno, hay que hacer algún análisis económico del grado de conveniencia de la inversión en esta tecnología. Si bien no es cara, bueno, siempre hay un costo fijo de horas hombre que ameritan o no la adopción. Pero un dato interesante de una última encuesta que se hizo, la gente de Paraná, Melchor y colaboradores, lo hizo en el 2013 y la misma encuesta la hizo en el 2018. Y apunto en esta temática, si bien habla de todas las tecnologías que se involucran en la agricultura, en las tecnologías aplicadas a la agricultura, como equipos electrónicos de monitor de rendimiento, monitores de controladores de siembra, pilotos automáticos, bueno. Yo voy a hablar particularmente de estas tres estrellitas ahí que las voy a aumentar un poquito, que habla de mapas de suelo, un incremento en la utilización de los mapas de suelo desde el 2013 al 2018, imágenes satelitales y plataformas web. Fíjense que las imágenes satelitales pasan de los encuestados a un 50 o 60% a un 80% a afirmar de que utilizan estas imágenes satelitales. Y las plataformas web han crecido, han aparecido en ese periodo, 2013 al 2018, realmente irrumpiendo el mercado y entrando como una herramienta más de adopción para la agricultura.
Y esto tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque el hecho de haber adoptado imágenes satelitales no quiere decir que el productor baje de la plataforma imágenes y las procese y las lleve a un proceso algorítmico. Y al fin, las plataformas web acercan, y ese es el desafío de encontrar soluciones, ¿no?, para el agro, han logrado acercar esta tecnología al productor, y el productor ha podido adoptar esta tecnología mediante esa facilitación, esa facilidad, digamos, que le brindan las plataformas. ¿Qué plataformas acercaron y pusieron mayor disponibilidad de imágenes satelitales? Muchas. Entre las argentinas podemos mencionar a Urban, a GeoAgro, a Puma, a GeoAgris, Scanterra, bueno, todos los que Milote, y bueno, ya hay un Surco Fértil y Frontec. Y bueno, hay muchas plataformas internacionales que, bueno, compiten en el mercado por este nicho, ¿no? ¿Cuál es el potencial de la mejora del manejo sitio específico de insumos? Es la identificación de las áreas en el campo en el que los aportes adicionales aumenten el ingreso a una escala mayor, ¿no? Por si yo pongo un peso, si invierto un peso en mi zona, en mi área, tengo que recuperar el equivalente, que sería el punto de inflexión, o más, que sería ya la ganancia. Y la identificación de áreas en las que la reducción de insumos disminuye los costos a una escala mayor que la reducción potencial de los ingresos, ¿no? O sea, si yo reduzco los insumos, que la producción o la rentabilidad no caiga por debajo de los límites buscados. La primera hablaría un poco de potenciar aquellas zonas dentro de mi lote, dentro de mi campo, que yo, asegurándome que poniendo más insumos, el cultivo va a responder a esa adición, a ese incremento de insumos, de igual manera o más en forma económica, ¿no? Y la segunda hace caso a la otra metodología también de beneficio económico, que es al ahorro. Si yo quito algún insumo o reduzco el insumo en alguna área, en alguna zona en donde creo que no va a representar o no va a impactar, que esta quita de insumo no repercuta negativamente en el rendimiento. O sea, vamos a hablar de esto de aquí en adelante, vamos a hablar de cómo ajustar o cómo programar a través de una prescripción basada en imágenes satelital o en algún otro dato vectorial, como puede ser mapa de rendimiento, mapas de muestras de suelo, cómo la decisión de agregar o quitar más en algunas zonas puede dar insumos o programar mayor o menor cantidad de insumos en cada una de las zonas puede repercutir económicamente. La rentabilidad, por supuesto que la rentabilidad del manejo sitio específico, de la variación de insumos dentro del lote en forma automática, depende del cultivo, de los insumos, sus precios, o sea, cómo responden fisiológicamente a estas añadiduras o a esta quita de insumos y a sus precios. Mientras mayor es el precio de los insumos, si yo logro potenciar ese insumo ahorrando o potenciando alguna zona, mayor va a ser el impacto económico. Y el costo de la tecnología y la dosis variable con respecto al manejo sitio específico, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tengo yo de repente aplicar de forma uniforme sobre todo el lote la misma cantidad de fertilizante, semilla, cal, yeso, cualquier otro insumo, bueno, cuál es ese costo con respecto a incorporar tecnologías para variar automáticamente el insumo? Pero la magnitud de los rendimientos va a depender, perdón, la magnitud de la diferencia en rendimiento entre las unidades también es otra parámetro a tener en cuenta. ¿Qué tan diferentes es mi lote en cuanto a bajo potencial y alto potencial de rendimiento? Por ejemplo, este es un grafiquito básico para entender ese escenario, que yo puedo tener un lote totalmente uniforme, como es la rayita verde, a tener un lote muy variable que entre el promedio que sería el cero, que sería el promedio del lote, puede variar a un 100, más 100 o menos 100, o sea, tener nada de producción en las zonas de bajo potencial de rendimiento y duplicar y un 100% más de rendimiento que el promedio en las zonas de alto potencial de rendimiento, ¿no? Esto sería 0
y esto sería, por ejemplo, 5.000 kilos de maíz de rendimiento en las zonas intermedias o en promedio, y 10.000 kilos de maíz en las zonas de alto potencial de rendimiento. Eso sería una área muy variable, y que sin duda que la dosis variable es rentable. Luego, la distribución espacial de las subunidades. Si bien puedo tener esa diferencia, 0, 5.000 y 100.000 entre las tres zonas de manejo, para decirlo de una manera, tengo que ver cuántas zonas cada uno representa dentro de mi lote, ¿no? Si tengo un 5% solamente de área en la cual yo tengo 0 de rendimiento y el resto un rendimiento normal, habría que hacer un análisis. Pero ese 5% puede, de un lote de 100 hectáreas, por ejemplo, son 5 hectáreas, que habría que ver si yo no aplico absolutamente nada, ningún insumo en esas zonas de bajo potencial de rendimiento, qué beneficio tengo. Generalmente, bueno, y de la distribución espacial de las subunidades, independientemente de cuán variable es y qué porcentaje del lote representa cada una de las zonas, cómo es el patrón de comportamiento. Y esto depende mucho también de la maquinaria que tenemos nosotros y nuestra capacidad de actuación en cuanto a máquinas. Por eso las decisiones en función de información digital y la maquinaria tienen que ser son dos variables fundamentales que deben combinarse, porque yo tengo que saber a quién va dirigido la recomendación, la prescripción y de esa dosificación variable que voy a hacer. Voy a planificar a través de imágenes satelitales a quién va dirigido y qué maquinaria tiene, si va a responder o no. Porque tengo diferentes patrones, algunos puedo hacerlo inclusive en forma manual, sin equipamientos avanzados, sin equipamientos automáticos robotizados, como puede ser, por ejemplo, esto. Puedo simplemente planificar en forma manual, aplicar en cada una de las zonas, o puedo tener ya algo bastante complejo como este moteado, que sin duda necesito un equipo de avanzada, por ejemplo, una fertilizadora con electroválvulas que responden casi instantáneamente, o necesito una sembradora con motores eléctricos que varíen no solamente en todo el ancho que tengan la posibilidad de variar, no solamente en el ancho de toda la sembradora, sino también cuerpo por cuerpo, surco por surco, ¿no? La sembradora está compuesta por cuerpos de siembra, que se llama, ¿no? Separados 52, generalmente acá en Argentina, y cada uno de esos cuerpos de siembra tiene un dispositivo que gira y deposita la semilla. Cada uno de esos dispositivos podría variar en función de dónde se encuentre, hablando de microvariabilidad, ¿no? Que podría ser. O sea, que las zonas son tan pequeñas que no abarque toda la maquinaria, sino que abarque un surco o dos surcos, o un dispositivo o dos dispositivos de siembra dentro del sembrador. Y tener algo demasiado complejo que ninguna maquinaria pueda llegar a responder, ni siquiera las de avanzada, que convendría agrupar estas regiones en zonas como homogéneas, digamos, considerarlas como homogéneas, si bien no lo son, porque es tan variable, tan compleja la variabilidad, que no la voy a poder manejar de ninguna manera. Beneficio del manejo de sitio específico. Bueno, habíamos hablado del económico y, por supuesto, el ecológico. El económico, nosotros hemos tenido beneficios en dosificación variable de hasta un 20, un 30 y hasta, me animo a decir, hasta 90, 100% de lo que es la rentabilidad del lote. O sea, que yo con la dosificación variable, por haber ahorrado o potenciado la zona, puedo llegar a duplicar mi rentabilidad. Y ecológico, por supuesto, por la disminución de la sobreaplicación de insumos. Menos nitrógeno, menos fósforo, menos insumos que puedan llegar a exceder a lo que la planta puede llegar a tomar, y de esa manera poder percolar a través de diferentes procesos de erosión y de movimientos de nutrientes en el suelo, pueden llegar al agua potable, digamos, ¿no? Y a los lagos. Y la evolución del manejo sitio específico. No, esta es una dosis uniforme. Antes, independientemente del lote, cómo variaba, por más variable que sea, con las maquinarias no nos permitía, o la tecnología no nos permite hacer una variación automática de los insumos, por lo tanto, siempre teníamos una sobreaplicación y una subaplicación.
Una sobreaplicación en aquellas zonas en las cuales no podía llegar a tomar los insumos, como he dicho, que excedía a lo que el suelo, la génesis o la posibilidad del suelo. Esto es hay que analizarlo como un sistema. El suelo, las limitaciones del suelo impiden el crecimiento de la planta y por lo tanto cualquier insumo que yo aplique, esa planta no lo va a poder tomar porque acompaña el crecimiento, ¿no? Y una subaplicación porque en aquellas zonas en las cuales tenían alto potencial de rendimiento no lograba a completar los requisitos a un balance negativo entre la oferta, entre la demanda de la planta y la oferta a través de la fertilización o lo que sea, la corrección, cualquier manejo de insumos, ¿no? Manejo de insumos, insisto con esto, puede ser fertilizantes, diferentes tipos de fertilizantes, macro, micronutrientes, correctores de pH, cal, yeso, ¿no? Si el suelo es muy básico, muy ácido, pueden ser semillas, y bueno, ya actualmente se está trabajando sobre herbicidas también. Bueno, y con la evolución de los conocimientos y de la tecnología nos permite llevar a una delimitación de áreas por ejemplo, de 30 por 30 metros de píxel, que podría llegar a ser esto, identificar esas zonas de menor o bajo potencial de rendimiento, a casi copiar a la perfección, como pueden ser los satélites de alta resolución actuales o con imágenes a través de drones. Bueno, para la creación de zonas de manejo no hay que establecer unas normas básicas, sino que depende mucho de la propiedad del suelo y la capacidad del agricultor. Potencial el retorno de la aplicación de zonas de manejo. O sea, básicamente todos los lotes son diferentes, las regiones son diferentes y cada manejo obedece a características propias e intrínsecas del lugar. No es posible extrapolar una metodología a otra o en muy pocas ocasiones. O sí extrapolar la parte más sistemática de procesamiento, pero no las decisiones agronómicas. En general, el tamaño mínimo de las zonas de manejo está determinado por la capacidad de la maquinaria y de la capacidad de gestión del productor, el conocimiento y la capacidad de manejo de información, de gestión de información. Y las formas, generalmente, tiene que ir sin compromiso de las formas, la morfología de las zonas de manejo, en el compromiso de la practicidad. O sea, si yo tengo máquina de avanzada, si no tengo máquina de avanzada, o cuánto tiempo o cuántas horas o hombres estoy dispuesto a invertir en el procesamiento de imágenes. Bueno, mientras mayor es la tecnología y mayor hora o hombre estoy dispuesto a invertir, las formas de la morfología de las zonas no tienen variable. Ahora, si no tengo maquinaria de avanzada, puedo segmentar el lote de manera tal de que me permite hacer una planificación en forma manual, un manejo de forma más artesanal. Y esto explica un poco, por ejemplo, desde este es el mismo lote, la misma situación, un lote X superficie, ¿no? Las zonas verdes generalmente pertenecen a las zonas de mayor potencial de rendimiento y las zonas rojas a las zonas de menor potencial de rendimiento. Este es un lote o una fracción del lote y bueno, me representa con la misma información cuántos escenarios puedo generar yo para que el productor o el asesor varíe los insumos. Desde una situación muy compleja de 7 zonas en las cuales yo diferencio 7 zonas y las caracterizo y decido cuánto aplicar en cada una de las zonas, a una zona de 2, a una sectorización o segmentación de 2. Aquí hay 2 escenarios de 2, una en forma automatizada, generada por algún algoritmo de interpolación o segmentación automática, y otra generada de forma manual, para que el productor la pueda seguir con su maquinaria un poco tecnificada, para decirlo de alguna manera. Y los límites de las zonas generalmente no obedecen a cortes. Eso es lo que presento acá, es una simplificación. Lo que uno trata de hacer siempre es simplificar la realidad. Por supuesto de que la variabilidad es tan compleja que es muy difícil caracterizarla o mapearla o hacer una prescripción que ajuste el 100% de su variabilidad. Además, por una cuestión básica, una vez que yo delimito las zonas, las áreas de manejo,
las zonas de manejo, yo tengo que caracterizarlas. O sea, el nivel de complejidad que yo seleccione en esa variable también me va a determinar la practicidad, va a estar determinado por la practicidad, por las horas hombres en el lote, porque tengo que ir a muestrear y hacer el diagnóstico. Esto es una radiografía de lo que está pasando en el lote, y yo luego tengo, a través de mi pericia, tengo que saber por qué y a qué se debe esta variabilidad, y de esa manera poder decidir qué insumos variar, qué insumos aplicar, o de qué manera uno puede corregir, si fuera posible corregir, ¿no? Los tipos de variabilidad también es interesante entenderlo. Existe una de variabilidad bidimensional y tridimensional. La bidimensional se habla de la diferencia entre el alto potencial de rendimiento y el bajo potencial de rendimiento, para decirlo de alguna manera. Habíamos hablado de un maíz, un cultivo de maíz en las cuales las zonas que puede llegar a ser por ejemplo, pues las zonas rojas pueden estar rindiendo en la zona de tres segmentaciones, ¿no? Las zonas rojas pueden estar rindiendo, no puede estar rindiendo, puede estar en rendimiento absoluto cero, digamos. La zona amarilla puede estar en los 5.000 kilos y en las zonas verdes puede estar en los 10.000 kilos, por ejemplo, por hectárea. Entonces, esa es la variabilidad bidimensional, la diferencia que existe en cada una de las zonas. Y la variabilidad tridimensional es, bueno, lo voy a hacer con el ejemplo anterior, es justamente qué tan complejo o qué tan oscilantes son los patrones, o el patrón de variabilidad bidimensional. O sea, puedo tener un lote realmente muy complejo que no lo puedo llegar a manejar, como por ejemplo esto, ¿no? Que representa en 3 dimensiones cómo puede llegar a ser una variabilidad dentro de un lote en cuanto a rendimiento. Imagínense que esto pueden representar una imagen satelital, puede estar representando la altura de las plantas, ¿no? Cada una de esas lomitas puede ser las diferentes alturas de plantas. Puede ser realmente complejo la variabilidad que hay dentro del lote, y es necesario analizar la viabilidad, ¿no? Y variabilidad óptima, es difícil determinar cuál es la variabilidad óptima, porque eso depende, insisto con esto, de la maquinaria, la capacidad de gestión y procesamiento de información. Pero en un momento se intentó, para darle valores de variabilidad, valores absolutos, es decir, bueno, cuáles son las variabilidades óptimas, y aquella en que la diferencia de rendimiento, o sea, la variabilidad bidimensional, sea media a alta, o sea, que haya mucha diferencia entre el rendimiento, y que la variabilidad Z o tridimensional sea media a baja, para que no sea tan complejo tanto para caracterizarla, ¿no? Porque necesito un muestreo de suelo muy intensivo, casi en grilla, como para programar la maquinaria y que esta maquinaria pueda responder fácilmente a la prescripción, que no sea demasiado complejo, ¿no? En realidad se habla de variabilidad óptima, pero ninguna variabilidad es óptima, ¿no? Nadie quisiera tener variabilidad en su lote. Mientras más homogéneo sea y mayor rendimiento tenga, mejor. Vamos a aclarar eso. Pero bueno, se trata de decir, bueno, ¿cuál es la variabilidad óptima para hacer manejo sitio específico? Por su origen puede ser natural o inducida. La variabilidad inducida es aquella que por factores antrópicos genera variables o modifique el suelo. Por ejemplo, los lotes ganaderos, ¿no? Por ejemplo, me imagino que este lote, me imagino no, la realidad es que este lote ha sido el lote más verde, digamos, ¿no? Con mayor predominancia de verde. Ha tenido ganadería, entonces esa ganadería ha aportado altos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, y este lote ha sido agrícola por muchos años y no ha sido fertilizado correctamente. Por lo tanto, hay una pérdida. Y la variabilidad natural es aquella que me ofrece la naturaleza, ¿no? La génesis del suelo, que esa es la más difícil de corregir. La variabilidad inducida, si por factores antrópicos se presentó esa variabilidad, puede ser que por la mano del hombre también se puede llegar a corregir. La variabilidad natural puede llegar a ser compleja, obedeciendo la génesis, como dije, porque, por ejemplo, pueden ser debido a variables profundamente físicas, estructurales y químicas, que son difíciles de modificar, ¿no? Estamos hablando de millones de toneladas de suelo y muy profundo en cuanto al perfil.
podemos tener las limitaciones del suelo, las limitaciones para la producción pueden estar a metros de la superficie. Si hablamos de la exploración de las raíces, el maíz tiene capacidad de explorar, el maíz, soja y trigo tienen capacidad de explorar de 1 metro a 2,5 metros de profundidad del suelo. Por lo tanto, a cualquiera de esas profundidad puedo tener alguna limitación, como puede ser tosca, puede ser capa salina, capas sódicas, puede haber anegamiento, napas que suben, rocas. Entonces, mucho más difícil acompañar o corregir la variabilidad natural. Sí se puede acompañar mediante manejo sitio específico y buscar espacio-temporal, la variabilidad por espacial y temporal. Estos son los 2 años diferentes que este es un lote ideal para manejar, en el sentido de que espacialmente siempre se comporta de la misma manera independientemente de las condiciones del año. Estos son 3 maíces, 3 cultivos de maíz que medianamente me están delimitando patrones similares, no obstante, en términos relativos. No obstante, en términos absolutos pueden variar algunas toneladas en función de cómo viene el año. Hay lotes en que, bueno, hay jergas, ¿no? El lote veleta, el lote veleta es que un año se comporta de una manera y el otro año se comporta de otra manera. Por ejemplo, las zonas bajas, las zonas que tienen variación topográfica, que en las zonas bajas hay años secos que se comportan mejor porque acumulan mayor cantidad de agua, reciben mayor cantidad de agua de las correntías de las zonas altas, y las zonas con exceso hídrico son las que se inundan y se comportan de otra manera, ¿no? Se comportan rindiendo menos. Pero bueno, es importante tratar de predecir el rendimiento, esa variabilidad, tanto ya sea, si no se puede de forma absoluta, tratar de decir, bueno, me va a rendir tanto, por lo menos saber qué diferencia tengo entre áreas para poder ir ajustando, inclusive, porque yo puedo hacer una aplicación de insumos al momento de la siembra, después puedo ir corrigiendo el transcurso del cultivo, en el ciclo del cultivo, a medida de que uno tiene más claras las condiciones climáticas y cómo que se vienen logrando, ¿no? Cómo viene lloviendo. Si bien puedo tener una predicción cercana a cómo viene el año, después puedo ir ajustando a medida que yo esté cada vez más seguro, digamos, ¿no? A medida que si va lloviendo, me da más seguridad para aplicar. O sea, esto, acuérdense de que los insumos, no tiene sentido aplicar muchos insumos si no va a llover, si no va a haber agua, que el agua es el vehículo fisiológico, ¿no? Para tomar los nutrientes. Y el vehículo para transportar los nutrientes a la profundidad del suelo, bueno, que es el vehículo de los macro y micronutrientes. Y el desarrollo de las zonas de manejo. No existe un método estándar, como dijimos al principio, siempre se debe ajustar en función de cada una de las áreas y las regiones, las herramientas que se posean y la calidad de las zonas está en función de todas esas variables que hemos mencionado, ¿no? Herramientas, recursos, capacidades. Los recursos pueden ser imágenes aéreas, actualmente se utiliza hasta el Google Earth como para tomar alguna decisión, sirve, los mapas de rendimiento, que acá lo puse en papel, me he quedado un poco en el tiempo porque actualmente están casi todas digitalizadas, ¿no? Las cartas de suelo que me van diciendo qué variabilidad y a qué pertenece la variabilidad del lote, qué se debe esa variabilidad del lote. Si bien no lo puedo tomar como tal en cuanto a delimitación de áreas, sí, porque pueden tener algún desplazamiento hacia un lado o hacia otro, estas áreas de manejo, estas delimitaciones, sí puedo tomarlo como una idea de a qué se debe esa variabilidad o tener un conocimiento de las características de nuestro suelo. Topografía, mapas, estudios de napas, toscas, conductividad eléctrica a través de dispositivos que se montan en el tractor o en una camioneta o en un cuatriciclo que se pasan sistemáticamente por todo el lote y luego se interpolan y se hacen estos mapas continuos. Y el mapa de rendimiento, ¿no? Este es un mapa de rendimiento. El mapa de rendimiento no solamente nos brinda información para delimitar áreas, delimitar zonas, sino también que nos permite saber qué potencial de rendimiento se tuvo, y qué rendimiento se obtuvo en cada una de ellas.
Esto combinado con las condiciones climáticas me permite tener cierta predicción de cómo va a responder el lote en función de las condiciones climáticas, cuánto me va a rendir y en función de cuánto me va a rendir, cuánto es la necesidad de nutrientes. Todo va acompañado de la cantidad de nutrientes que exporte o que necesite en función de la cantidad de grano que se produzca. Hay reglas básicas, por ejemplo, cada 1 kilo de nitrógeno me alcanza para 20 kilogramos de grano, ¿no? Para dar un ejemplo. Además, teniendo una idea de los componentes básicos primarios de los granos, me permite saber cuánto estoy exportando a través de la producción, de la cosecha y de la venta de grano, cuánto estoy exportando de los diferentes nutrientes, ¿no? Técnica de estadística, bueno, generalmente se usa el FTSE CMIS o el CAMIS y para segmentar estos lotes partiendo de los recursos que les acabo de mencionar y para definir el número óptimo de zonas se utilizan otros algoritmos como algoritmos de partición o entropía de partición que nos recomiendan en función de las características y la distribución de los puntos en cuántas zonas se pueden llegar a segmentar el lote, ¿no? O sea, no solamente que lo segmenta, sino que nos da la recomendación. Yo te lo segmenté en 2, 3, 4, 5 y 6, pero este lote lo más recomendable es segmentarlo en 3. Entonces los productores, asesores lo están usando bastante, porque bueno, muchas veces uno se guía mucho por la variabilidad relativa y la variabilidad le pone el color que uno quiera, verde, rojo, amarillo. El tema es que si esa variabilidad amerita, digamos, la dosificación variable. Y si fuese necesario, se hace un análisis de componentes principales para ver cuál es la variable impacto, digamos, ¿no? Cuáles son las variables más predominantes o que me definen esa segmentación. Aquí copié abajo un link, no sé si manualmente es complicado, pero no sé si a través de la pantalla se puede, si no en IDECOR, en la página de IDECOR hay un documento escrito por Mariano Córdoba y colaboradores para que habla justamente de eso y es bastante interesante. Y bueno, los recursos de información útil para interpretar las zonas de manejo, porque una vez que uno delimita las zonas, insisto con esto, hay que interpretarlas, ¿no? Hay que saber qué pasó, por qué esa variabilidad entre las zonas. Y para eso necesitamos otra información. Sin duda que la pericia agronómica y el conocimiento del productor respecto al manejo que se estuvo llevando en el lote es muy importante, pero además hace falta información histórica, todos los registros que uno pueda llegar a tener es necesario para lograr una decisión óptima, ¿no? Por eso los conocimientos útiles son agronómicos, económicos, historia del lote y capacidad de limitación, insisto con esto, de la maquinaria. Soy bastante repetitivo porque es muy importante tratar de alinear con las capacidades que tengo. Muchas veces la tecnología falla, no por la tecnología en sí, sino porque no se están haciendo bien las cosas. Una de ellas es pretender demasiado de nuestros equipamientos. Bueno, y es muy importante usar tanta información como la capacidad lo permita y establecer objetivos de rendimiento, monitorear el desempeño a través de ensayos, que eso lo voy a hablar también en un ratito ahora, y afinar el sistema a medida que evolucionamos en el conocimiento, información y capacidad de los equipos. Ahora actualmente se está hablando bastante de lo que es la aplicación del holismo, ¿no? Este es un seguimiento a través de planes de un ensayo, de mi ensayo, lo cual es muy interesante por lo que ocurrió, porque en B6 ahí empieza a cubrir el surco y aproximadamente en B10, el 14 de febrero, cesó la lluvia y empezó a aparecer un patrón de una especie de nervación en la cual se marchitó y el rendimiento ahí cayó abruptamente. Entonces, en donde venía bien el lote empezó a aparecer esa nervación y no hubo agua superficial y jamás pasó eso en el lote. Es la primera vez que ocurrió, así que activamos los dispositivos de diagnóstico
Y ese es el mapa de rendimiento, ese último es el mapa de rendimiento. Fíjense que yo había delimitado dos áreas, que era esta especie de cuchillo que hay acá a la izquierda, a la derecha, que es un suelo salino sódico, y me apareció una área que rendía mucho menos aún. Ese es el mapa de rendimiento, no sé si lo dije, este es el mapa de rinde, que es una enervación, que aparentemente, bueno, no sabíamos qué era. Entonces, sin duda que el holismo, digamos, la aplicación de no ver el lote como el lote en sí mismo, digamos, no enfocarse en el lote, sino a un área más regional o inclusive mundial, ¿no? Con el cambio climático, por supuesto, pero a nivel regional me permitió obtener a partir de algunas herramientas como la que brinda la Universidad Nacional de Córdoba o el IDECOR y los mapas de suelo del lote, me permite a mí conocer y entender que esas variabilidades no estaba definida por la carta de suelo, porque era un complejo de serie. Los complejos de serie no están bien detallados en la carta de suelo, pero sí me permitió entender a través de los mapas de suelo y los mapas delimitantes de IDECOR que eso pertenecía a un antiguo paleocauce, ¿no? Fíjense cómo es una especie de antigua cuenca, ¿no? Ahí no corre más agua, pero aquí hay un río y ese antiguo paleocauce me permite a través de las mapas delimitantes edáficas entender de que ya antes de entrar al lote puedo saber de que es un suelo sódico, con sodicidad, salino. Bueno, esto es un poco para entender y alentar a utilizar hasta la información libre. Esto es está totalmente libre, disponible, gratuito. En Córdoba estamos bastante avanzados en ese sentido. Bueno, y ensayos exploratorios. Una vez que uno delimita las zonas de manejo, es interesante hacer los ensayos exploratorios. ¿Para qué nos sirve un ensayo exploratorio? ¿O qué son los ensayos exploratorios primero? Es al margen de qué decisión puedo llegar a tomar en cuanto a manejo sitio específico, cuánto aplicar en cada una de las áreas. Yo necesito saber qué hubiera pasado si. El monitor de rinde, el monitor de rendimiento, ¿qué es? El monitor de rendimiento, no sé si lo comenté por ahí, me lo salté, hay gente que no conoce, es un dispositivo que va en la cosechadora, una especie de balanza que me va midiendo el rendimiento y me va geoposicionando cada punto, ¿no? De esa manera, a ver si tengo... Este patrón de rayas en realidad es un patrón de rayas conformado por puntitos, son pequeños puntitos uno al lado del otro que la cosechadora me va grabando y me va geoposicionando. Entonces, eso me permite a mí hacer cambios en las dosis. En este caso, lo que hicimos fue trazar dosis fijas de nitrógeno, dosis fija de fósforo y dosis fija de semillas, ¿no? De esa manera yo puedo obtener una curva de respuesta en cada una de las zonas de nutrientes y de semillas, ¿no? Estas son las combinaciones. La recomendación, la dosis variable fue en la zona de bajo potencial, que sería la zona roja, esta zonita roja. La recomendada fue 40 kilogramos de urea, 0 kilogramos de fósforo y 2 semillas por metro. Nosotros hicimos unas pasadas, digamos, con la sembradora fija de 0 de urea, 40 kilogramos de urea, 80 kilogramos de urea y 200 kilogramos de urea. De esa manera yo tenía la curva y puedo ver en un futuro cuál era la mejor, al margen de mi decisión, cuál fue la mejor decisión, cuál hubiera sido la mejor decisión. Y en cuanto a fósforo, 0, 50 y 80 kilogramos de fosfato diamónico, que es un fertilizante fosfatado. Y en semillas crucé 2 y 3 semillas, todo a lo largo, o sea, todas las zonas de las mismas áreas. Y en la zona de alto potencial de rendimiento, la variable fue la dosis variable, ¿no? El manejo sitio específico, que es 120 kilogramos de urea, 0 de fosfato diamónico y 4 semillas. Y crucé, hice exactamente lo mismo, los mismos tratamientos en las dosis, en las zonas de bajo potencial de rendimiento. De esa manera, este es el registro, esto es lo que genera la sembradora. La sembradora, a medida que va trabajando, va registrando lo que va haciendo. Y fíjese que esta es la dosis de semillas, las diferentes dosis de semillas se ven acá, y por supuesto lo que le prescribimos, ¿no? Cada uno de los colores representa una cantidad de semillas determinada.
¿no? Eso para semillas, eso para nitrógeno. Hubo una prescripción, ¿no? La prescripción que le había mencionado antes, y también registró las pasadas fijas. Y en fósforo, si bien acá, bueno, acá se ve que se apretó el botón y fertilizó un poquito sin querer, en fósforo también se había decidido no aplicar fósforo porque según el productor y los datos analíticos del suelo me daban de que no era necesario aplicar fósforos, estaban en un umbral óptimo, digamos. Pero nosotros hicimos unas pasaditas ahí como para ver si era realmente así, que no había que aplicar fósforo. Pero que se cosecha con monitor de rendimiento, que es este es el monitor rinde, ¿no? En donde las zonas verdes, insisto con esto, eran de máximo potencial y las zonas rojas de menor potencial, se cosechan, se obtienen las curvas de respuesta, ¿no? A través de una regresión, un modelado, se hace como una, si bien no eran continuas las dosis de esta manera, se hace un modelado, una regresión, y se ve cuál es la dosis óptima agronómica y la dosis óptima económica. La dosis óptima agronómica y la económica no siempre va a coincidir. La dosis óptima agronómica es aquella dosis que me permite lograr el máximo rendimiento de maíz, ¿no? Ya sea para una prescripción o lo que yo puedo apuntar al máximo rendimiento, pero no siempre, porque no es lineal, el agregado de nutrientes y fertilizantes de insumo no es lineal con respecto al rendimiento, si no sería fácil, ¿no? Entonces, sin duda, al ir disminuyendo ese incremento en el rendimiento en función del agregado de fertilizante o de semillas o de insumos, sin duda que va a haber una dosis óptima económica en la cual yo, cuando yo agrego un peso de nitrógeno, ya el incremento de rendimiento no me llega a compensar esa inversión. ¿Tá? Entonces eso se llama beneficio marginal. El beneficio marginal en cero, que me daba que la dosis óptima económica era de 7.500 kilogramos de rendimiento. Ahí en la dosis con 50 kilogramos de nitrógeno, donde apliqué 50 kilogramos de nitrógeno, logré la dosis óptima económica. Y la prescripción, que es la P, justamente me está diciendo que coincidió, le pegamos, digamos, con las decisiones en la prescripción. Mientras que en la zona de bajo potencial de rendimiento, nosotros en la prescripción, en el manejo sitio específico, le habíamos indicado que en esa zona aplicara 15 kilogramos de nitrógeno, pero la dosis óptima agronómica y la dosis óptima económica fueron mayores. O sea que ahí le erramos. La dosis óptima económica, fue la misma que en la zona de alto potencial de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que haber hecho dosis variable o haber hecho dosis fija no hubiera representado ninguna diferencia. Si yo hubiera aplicado 50 kilogramos en toda el área, en todo el lote, y sin hacer prescripción, me hubiera servido lo mismo. En este caso, por supuesto, ¿no? Con respecto a la fertilización fosforada, no hubo respuesta efectivamente a la zona de bajo potencial de rendimiento. En la de alto potencial de rendimiento no hubo respuesta, fíjense en que en las diferentes dosis de fósforo no respondió, pero sí en la zona de bajo potencial de rendimiento respondió. Fuimos de 4.400 kilogramos con 0 de fósforo a 5.000 kilogramos con 16,8 kilogramos de fósforo. Eso nos permite hacer un análisis de la misma manera, nos permite hacer un análisis y acá la dosis variable hubiera sido muy buena aplicando 0 de fósforo en la dosis óptima, en la zona de alto potencial de rendimiento y haber aplicado 15 kilogramos de nitrógeno, de fósforo, perdón, en la zona de bajo potencial de rendimiento. Y lo mismo con la densidad de siembra. Hicimos un análisis de siembra y nos dio de que las ganancias hubiera sido, en la zona de bajo potencial de rendimiento, la zona de alto potencial de rendimiento hubiera sido mejor una dosis mayor que la dosis variable, y en la zona de bajo potencial de rendimiento la dosis variable fue buena, digamos. Nos dio rojo por haber hecho dosis variable. Y en la zona de alto potencial de rendimiento tuvimos una pérdida de $36 y en la zona de bajo potencial de rendimiento tuvimos una ganancia de $34. ¿A qué quiero llegar a esto? Que es muy difícil explicarlo
a la capela y con algunos gráficos, es que nuestro objetivo final del manejo sitio específico es este. No variar, no obtener mapas y homogeneizar la producción. Como dijimos en una instancia, en algún momento, muchas veces lo que nos brinda la naturaleza y lo que nos brinda es difícil modificarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer con el manejo sitio específico es tratar de homogeneizar nuestro beneficio, nuestra rentabilidad, ¿no? Fíjense de que este es el mismo lote, el mismo escenario, con dosis fija y con dosis variable. En la dosis fija, tuvimos una zona, un área, de 8,93 hectáreas con rentabilidad negativa. Mientras que con la dosis variable, esa área se redujo a 0,11 hectáreas, que son algunas áreas que no tuvimos en cuenta en la hora del manejo sitio específico. Pero la idea es esta, no homogeneizar la producción, no amigarnos con la variabilidad que tenemos, aceptar la realidad de un lote variable, pero tratar de homogeneizar nuestra rentabilidad y nuestro beneficio económico, que a su vez esto va a impactar sin duda en el homogeneizar el beneficio económico en otros beneficios como el ecológico. Bueno, muchísimas gracias.